Hola y Dios les bendiga. Hoy voy a hablar brevemente sobre el asunto del aborto y por qué los cristianos no estamos de acuerdo con el aborto. Hay varios motivos en los que muchos se discrepan. Para algunas personas no consideran si un niño o un bebé que está dentro del vientre de su madre sea una persona o no. O sea, a alguna persona esto no le interesa, esta discusión no le interesa. Pero a muchas otras se le interesa, no solamente a los cristianos, a muchas personas le interesa. Bueno, los cristianos creemos y estamos conscientes de que una persona, un ser humano, es un ser humano desde el momento de su concepción. Es decir, desde el momento de que un espermatozoide se une con un óvulo y este se convierte en lo que llaman un cigoto, ¿verdad? Que comienza a dividirse dentro del vientre materno, nosotros consideramos que ese ya es un ser humano. Y a tal como ser humano tiene los mismos derechos que cualquier ser humano independientemente de la edad que tenga. Entendemos que un ser humano es ser humano en sus distintas etapas de desarrollo, es decir, tanto cuando está en el vientre de su madre, cuando se han formado sus bracitos, cuando se han formado todas sus partes, como también cuando ya ha nacido, por ejemplo, la persona sigue en desarrollo y no dejan de ser un ser humano porque estén en desarrollo. Vemos, por ejemplo, como los niños nacen sin dientes y luego les salen los dientes. Vemos como su cerebro se va desarrollando. Vemos como otras partes de su cuerpo se va desarrollando. Y el desarrollo del ser humano hacia la subida continúa aproximadamente, por lo menos ese es el consenso científico, por encima de los 27 años. Más allá de los 27 años, muchas personas todavía están en un desarrollo todavía de su biología, ¿verdad? Pero en toda esa etapa, bien, entonces esto es lo que sucede. En tanto nosotros entendemos, y estos pudiendo ser razonado de manera científica y bajo razonamientos incluso filosóficos, que una persona en cualquier etapa de su desarrollo es un ser humano y es sujeto de derecho como tal, tiene una dignidad humana como tal. De la misma manera que una persona, por ejemplo, porque le falta un brazo no deja de ser humano, de la misma manera una persona porque no le hayan nacido los dientes todavía no deja de ser un ser humano. Pero nosotros entendemos que de la misma manera una persona que tiene 7 meses, que tiene 6 meses, que tiene 3 meses, que tiene un mes, que tiene una semana de formación, igual sigue siendo un ser humano, y cualquier procedimiento que le lleve a la muerte de manera intencional, entendemos que es un homicidio, en tanto es de la raza humana, y homo viene de hombre, es decir, y hombre refiriéndose a la raza humana, no al sexo masculino de la humanidad, sino a la raza humana, ¿verdad? Entonces, entendemos que es un homicidio y que no es correcto llevarlo a cabo, no es lo correcto. Los homicidios se llevan a cabo en todas las edades de las personas, lo vemos, incluso existe la guerra, pero esto no es lo correcto ni lo deseable. Y menos cuando estamos hablando de personas que no se pueden defender, personas que podremos considerar como inocentes. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Entonces, nosotros los cristianos creemos, más que simplemente por el derecho, creemos que el ser humano, ¿verdad?, fue creado por Dios y que por tanto el hombre no tiene el derecho, no tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. Lo puede hacer, pero cuando lo hace está violando, entendemos nosotros, lo que dicta nuestro Señor, lo que dicta el Señor Jesucristo, lo que dicta Dios. Entonces, ¿qué sucede? Realmente no existe ninguna prueba, más allá, por ejemplo, de que un niño tenga 4 meses, 3 meses, del asunto de la conciencia. Nosotros entendemos que eso es irrelevante. Nosotros entendemos que ese punto es irrelevante. Sabemos de niños que han nacido de 6 meses, sabemos de niños que han nacido de 7 meses y han podido sobrevivir, ¿verdad?, dando a entender que ya están aptos para muchas de las cosas. Ahora,
desde el punto de vista de la Biblia, vamos a ver lo que dice, algunas de las cosas que dice la Biblia, de las tantas cosas que dice la Biblia sobre este tema. Vamos a ver algunas que yo creo que tienen relevancia. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 1, del 41 en adelante. Esto es la historia de María y Elizabeth. María, que concibió a nuestro Señor Jesucristo, y Elizabeth, que concibió al que sería el apóstol Juan. Dice así: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es que Elizabeth, que tenía en ese momento 6 meses de embarazo de Juan el Bautista, Juan el Bautista en su vientre tenía 6 meses de embarazo, ¿verdad? Y cuando llegó María, que acababa de quedar embarazada de Jesucristo, ¿verdad? El niño, o sea, Juan, el niño en el vientre de Elizabeth, saltó cuando llegó la voz de María. Y la madre de Juan, es decir, Elizabeth, empezó a profetizar a partir de este momento sobre Jesucristo. Es decir, el niño tuvo una reacción inmediata al escuchar la voz de María y al saber, probablemente, claro, en el Espíritu, porque Elizabeth profetizó, fue llena del Espíritu y empezó a profetizar, ¿verdad? En el Espíritu transmitió a su mamá la información de que ahí estaba el Señor y el Salvador. Entonces aquí vemos un acto reflejo consciente de un niño que tiene 6 meses en el vientre de su madre. Este es el primer ejemplo. Entonces, bíblicamente podemos ver cómo un niño de 6 meses, ¿verdad?, ya incluso recibe al Espíritu Santo y puede transmitir información a su madre por medio del Espíritu, claro, y reacciona a lo que está afuera. Es decir, es perfectamente consciente este niño, ¿verdad? Vamos ahora a ver sobre David. Lo vemos en el Salmo 139, verso 16. Vemos entonces lo siguiente. Vamos a leer. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, aquí David está diciendo que el Dios, el Señor, el Creador, vio su embrión. Es decir, ya Dios estaba atento de su embrión cuando estaba formándose, que todavía no se había terminado de formar todas sus partes en el vientre de su madre. Por eso dice, todas las partes que fueron formadas sin faltar una de ellas. Es decir, en el libro de Dios estaban escritas todas las partes que fueron formadas. En la conciencia de Dios, este niño ya está formado en su libro, ¿verdad? Porque todavía no se han formado sus partes, pero ya todo está escrito. Y David dice, mi embrión vieron tus ojos en ese día. Entonces vemos cómo Dios tiene consideración de un embrión que está apenas en formación cuando se van a formar sus partes. Como David tenía conocimiento de esto allá por hace ya varios milenios, ¿verdad? Aproximadamente tres milenios de esto. Entonces, vamos a leer ahora en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, y dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y aquí lo que vemos es de otra perspectiva. Cuando veremos de David dice de que Dios conoció a él o lo vio a él cuando era un embrión y que todo estaba escrito. Por ahora Jeremías dice que él, ¿verdad? O sea, ahora dice Dios que antes que se formase Jeremías en el vientre, él lo conoció. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones.
Aquí vemos como el Señor está hablando de que un niño que aparentemente está hablando incluso desde antes de que existiera el cigoto, el cigote, no recuerdo bien cómo se menciona, disculpen. Antes del comienzo de la formación de este niño, ¿verdad? Ya Dios lo conoció y antes de que naciese lo dio por profeta y lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Entonces nosotros como cristianos en ninguna manera podemos entender que una persona que está en el vientre de su madre no es un ser humano con pleno uso de derecho como cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo vemos de esta manera por esto, porque nuestro Dios lo ve así y porque también el razonamiento lógico nos lleva a verlo así. No hay que ser cristiano para entender esto, porque los científicos mismos no saben exactamente en qué punto aparece la conciencia, si el problema es la conciencia, aunque nosotros entendemos que ni siquiera la conciencia, como decía, es en sí mismo el problema, sino que incluso una persona que carezca de una conciencia que nosotros podamos determinar y observar, sigue siendo un ser humano y sigue teniendo una dignidad humana. Así como una persona que tiene una enfermedad mental sigue siendo un ser humano y sigue teniendo derechos también. Así una persona que todavía no puede responder a ciertos estímulos, aunque ya lo hace, pero a ciertos estímulos que nosotros podamos considerar avanzados, que pueda hablar, ese tipo de cosas, no quiere decir que esa persona no sea un ser humano. Sigue siendo un ser humano y como tal tiene el mismo derecho. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que probablemente están viendo este video que han incurrido en abortos, han practicado abortos, se le han practicado abortos a ellos o ellos han hecho que su pareja les sea practicado un aborto. ¿Es esto correcto? No. Ahora, ¿qué diría Jesucristo si se encontrara contigo y tú le llevaras esa situación delante de él? Bueno, yo te diría lo siguiente: Jesucristo te perdona. Jesucristo está allí para perdonar cualquier pecado, ¿de acuerdo? Tanto el que comete grandes homicidios de miles y millones de personas puede ser perdonado por Dios, como el que comete uno de estos errores, o el que lleva a alguien a cometer uno de estos errores, o el que participa de esto. De manera que aquí el problema no es, por lo menos desde el punto de vista cristiano genuino, de lo que viene de Cristo, el problema no es que tú seas una persona que tenga que ser necesariamente condenada, o la persona que incurre en esto tenga que ser una persona necesariamente condenada, porque lo más seguro es que Jesucristo no lo condenaría. Vemos por ejemplo el caso de la mujer adúltera, ¿verdad?, que es presentada delante de Cristo. El adulterio es pecado, como el homicidio es pecado, el adulterio es pecado, ¿de acuerdo? Y el que hace adulterio lo hace a sabiendas, y el que hace homicidio lo hace a sabiendas, aunque se excuse en su mente en ese momento en sí mismo, pero lo hace a sabiendas. Cuando esta mujer es presentada delante de Jesucristo, Jesucristo no la condena. Ahora sí, Jesucristo le dice: vete y no peques más. Es decir, hay un mensaje: si arrepiéntete y ya tú eres perdonado, yo no te condeno, es lo que dice Jesucristo. Entonces, si Jesucristo, que es mi Señor, no te condena, pues yo tampoco te puedo condenar, ni puedo prestarme, ¿verdad?, o no debo prestarme para que tú seas condenado o condenada por eso, sino que tú eres simplemente una persona como cualquier otra pecadora, que debe de ser y puede ser restaurada en Cristo Jesús, que puede cambiar su manera de pensar y que las cosas pasadas son. Entonces yo te invito, si tú has incurrido o has estado de acuerdo en que algo como esto se cometa, o simplemente esta ha sido tu posición, a que tú puedes perfectamente cambiar tu posición sobre esto, sin necesariamente convertirte en el enemigo de los que piensan que esto está bien. No tenemos que convertirnos en enemigos de los que piensan que esto está bien, porque Jesucristo no lo haría. Ese es el punto. O sea, si nosotros somos cristianos y Jesucristo no se convierte en enemigo del que peca, si es enemigo del pecado y denuncia el pecado, pero no se constituye en enemigo del que peca, porque Él vino a salvar al pecador. Entonces nosotros que somos sus seguidores, que somos pecadores, cuanto más deberíamos también hacer lo mismo. Y eso es lo que debemos de hacer. Debemos también
de no darnos a condenar al que peca por los errores que haya cometido. Porque si lo hacemos, entonces tendríamos nosotros que dar cuenta de muchos errores que hemos cometido todos. Todos hemos cometido grandes errores, todos hemos pecado contra los hombres, contra Dios, todos hemos pecado contra el cuerpo, ¿verdad? Que es el templo del Espíritu Santo. Todos hemos pecado, todos. Entonces, si hay una salvación para el que peca, no es la salvación, no es solamente para los pecados que yo he cometido. La salvación también son para los pecados que ha cometido el otro, los que yo no he cometido también. Ellos también tienen derecho a la misma salvación en el mismo Jesucristo. Y esta es la buena nueva del Evangelio. Entonces, que esto quede claro. Dios tiene perdón y tiene restauración para ti. Los niños no desaparecen, porque un niño no desaparece. Por ejemplo, una persona que perdió a un niño, es decir, que falleció su niño en el vientre, sea por accidente, porque estas son cosas que pasan por accidente, por enfermedad, por naturaleza, o sea porque se le practicó un proceso de llamado aborto. Yo no le llamo aborto, bueno, debería decir aborto, se puede decir aborto en el sentido de nacimiento, pero bueno, que se le practicó uno de estos procedimientos. Tú no dejas de ser padre o dejas de ser madre por eso, porque los niños no se pierden. Los seres humanos no son animales, es decir, un ser humano bíblicamente no es como un animal. El animal, cuando fallece, hasta ahí llegó, pero el ser humano no, porque el alma es eterna. El alma del ser humano es eterna. Entonces, si tú perdiste, ¿verdad?, sea por un procedimiento voluntario o por algo involuntario, a una criatura que venía en tu vientre, o que ya acababa de nacer, o que ya tenía 2 años, tú sigues siendo padre igualito. Y en el día, si tú te arrepientes de los pecados, no necesariamente de los otros pecados que tú puedas haber cometido, o lo que sea que hayas cometido, si tú te arrepientes de los pecados que hayas cometido y lo pones en la mano de Jesucristo, tú vas a ver a tus hijos en el cielo. Olvídate, no te preocupes, no tienes que preocuparte, porque si Jesús te perdona y tú te sigues culpando de las cosas del pasado, entonces quiere decir que tú no has recibido el perdón de Jesucristo. Si tú has caído en estas cosas, como mucha gente ha caído en muchas otras cosas, tú vas a ser perdonado por Jesucristo. Ven a Jesucristo, tú eres perdonado y tú vas a conocer a la criatura que estaba en tu vientre, o en el vientre de tu pareja, o en el vientre de tu hijo o de tu hija. Bien, disculpen que a veces estoy en el trabajo y tengo que poner el video en pausa a veces cuando tengo clientes y ponerme la mascarilla. Entonces, este es el asunto. Nosotros entendemos que todo ser humano, independientemente de su etapa de desarrollo, es un ser humano. Igual que una persona que está anciana, igual que una persona que es muy pequeña, un bebé, igual que una persona que aún no ha salido del vientre, sigue siendo un ser humano. Y no tenemos nosotros la potestad de manera correcta de quitarle la vida a nadie en ninguna de las etapas de su vida, independientemente de que sean inocentes o no. Que los bebés son todos inocentes, y los que están en el vientre son todos inocentes en cuanto al hacer, porque nada han hecho todavía, nada han hecho de lo que se les pueda culpar todavía. En la Biblia también, claro, se habla incluso hasta de peleas entre bebés en el vientre. Entonces, ya ahí me recordé por eso de que no han hecho nada. Sí, hay niños que incluso en el vientre ya han hecho cosas y han tenido peleas según lo bíblico, en el caso, por ejemplo, de Jacob y Esaú, su hermano, que lucharon en el vientre por nacer, por cuál iba a ser el que iba a nacer primero, ¿verdad? Entonces, científicamente esto tiene toda su explicación. Hay criaturas no humanas en las que esto sucede de manera normal. Pero bueno, la cosa es que nosotros como cristianos, ¿verdad?, estamos de acuerdo en que estas cosas no son correctas. Quitarle una vida a una persona, no importa la etapa de desarrollo que tenga, es incorrecto, es un pecado, es homicidio. Ahora bien, también nosotros creemos que toda persona, independientemente del error o pecado que haya cometido, tiene perdón en Jesucristo. Creemos que toda persona, independientemente del estado de desarrollo en el que haya fallecido, es una persona que vamos a ver en el futuro, porque el alma es eterna. Ya esa persona fue dotada de alma, ya esa persona fue dotada de espíritu, ya esa persona es un ser humano con alma, cuerpo y espíritu. Por lo tanto, esa persona sobrevive a la muerte física y va a estar en la resurrección. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros entendemos. Por lo tanto,
tenemos que, si hemos cometido sea un homicidio a cualquier persona de cualquier edad y en cualquier etapa de desarrollo, nosotros debemos pedirle perdón a Dios. Dios nos va a perdonar porque eres grande en misericordia para perdonar y rápido para perdonar, muy rápido para perdonar. Dios lo que es lento es para la ira, pero para perdonar Él no tiene problema. Para perdonar el problema perdona rápido y fácil. Solamente hay que mostrar que uno realmente se ha arrepentido y Dios te perdonó de una vez. Entonces vamos a ver a todos esos niños, lo vamos a ver en el cielo. Entonces, Dios les bendiga. Te pido, por favor, que consideres esto y que vengas a los pies del Señor. Y por lo menos, creo que esto es lo más importante, porque al fin y al cabo, la vida importante es la vida eterna. Y el que no viene al Señor está poniendo en riesgo su salvación. Entonces, al fin y al cabo, lo más importante en esta vida es asegurarnos de la otra vida. Entonces, Dios le bendiga. Nos vemos luego. Pensé que este video iba a quedar más corto.